nivel del riñón, sabemos que dentro del proceso de lo que es filtración, secreción y absorción, va a participar justamente el tema del bicarbonato. Y el bicarbonato participa justamente porque el bicarbonato es un buffer, ¿no? Un buffer viene a ser una sustancia que permite regular, ¿no?, el estado de acidez o alcalinidad, en este caso de la orina y de la sangre, ¿no? Entonces, dentro de esta regulación, tenemos que ir entendiendo algunos datos. Primero, cuando vemos este término de estos corchetes, los corchetes me indican la palabra concentración. O sea, la concentración del sodio, correcto, la concentración del sodio viene a ser de 192.000 equivalentes por litro. Y la concentración del hidrógeno viene a ser, ¿no? Acá lo podemos expresar, en este caso, como 4, ¿no?, para no hablar tanto de decimales, 4, y recuerden que se han corrido 5 decimales, ¿no? Puede ser así, ¿no? Lo podemos expresar de esta manera, como 4 por 10, ¿no?, a la menos 5 mili equivalentes por litro. Aunque normalmente cuando hablamos acerca de lo que es la concentración del hidrógeno, a veces se habla en equivalentes. Y como es equivalentes, ¿no?, tenemos que, como es mili, ¿no es cierto?, para que sea equivalente sería también un mili en 10 a la menos 3, ¿no? Entonces, si nosotros lo multiplicamos por 10 a la menos 3, esto va a ser finalmente 4 por 10 a la menos, ¿está bien o no?, a la 10 a la menos 8 equivalentes por litro. Ahora, esta concentración, ¿ya?, esta concentración es lo que yo necesito para calcular el pH. ¿Por qué? Porque si nosotros, aunque aquí vamos a ver, el pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de los hidrógenos. Entonces, este dato yo lo necesito. En este caso, hablamos que la concentración de los hidrógenos vale 4 por 10 a la menos 8. ¿Correcto? Entonces, por eso necesito yo entender la concentración de los hidrógenos. Ahora, cuando uno habla de una solución, ¿ya?, cuando uno habla de una solución, este es un tema químico para entender algo, ¿no? Un ácido es aquella sustancia que en solución acuosa, por eso utilizan este término AC significa solución acuosa, libera hidrógenos, como en este caso está liberando un hidrógeno. Acá tenemos igual, este ácido y está liberando un hidrógeno. Entonces, eso se trata de un ácido. En cambio, se habla de una base. Una base es aquella que gana un hidrógeno. Como en este caso, tenemos el HPO4, ¿saben o no?, que más un hidrógeno suma este hidrógeno más este hidrógeno me va a dar que H2, ¿saben o no?, H2PO4, ¿correcto? Cuando liberar podríamos decir perder, liberar hidrógeno, pero acá está ganando, ¿correcto? Entonces, en este tema de regulación ácido-base, un ácido libera hidrógenos, una base gana hidrógenos. Ahora, en nuestro organismo tenemos una serie de ácidos. El ácido clorhídrico, por ejemplo, lo vemos a nivel gástrico, pero nosotros también tenemos este ácido carbónico, que a nivel pulmonar, este ácido carbónico, al liberar un hidrógeno, esto que ves acá, eso se llama bicarbonato, ¿correcto? Bicarbonato. Entonces el bicarbonato se está formando a partir del ácido carbónico. En el caso de las bases, como ves acá, las bases más importantes van a ser las proteínas, ¿correcto?, las proteínas y la hemoglobina, este pigmento transportador de oxígeno. Ahora, ¿cuándo hablas de un ácido fuerte y de un ácido débil? Normalmente los ácidos fuertes son aquellos que pierden todos sus hidrógenos. Como ves acá, este ácido tiene un hidrógeno y ese único hidrógeno lo ha perdido. Es un ácido fuerte. Se llama fuerte cuando libera el 100% de sus hidrógenos, los ha perdido. Mientras que se llama débil cuando libera parte de, en este caso tenía 2 hidrógenos, ¿estamos de acuerdo o no?, y ahora tiene 1. No los ha perdido todos, ¿correcto? Eso es un ácido débil, ¿ya? Un ácido débil pierde parte de sus hidrógenos. En el caso de las bases, ¿no?, una base fuerte, como ves acá, es aquella
que gana, en este caso, un hidrógeno, pero de lo que es la regulación ácido-base nos interesa entender más que todo el tema de ácidos. ¿Ya? Ácido fuerte pierde el 100% de sus hidrógenos, o sea, todos, y la base y el débil es aquel que pierde parte de sus hidrógenos. Y acá estaba lo que te había mencionado, ¿cierto? O sea, que en el ejemplo anterior, la concentración de los hidrógenos que habíamos hablado, la cantidad de hidrógenos era 4, ¿te acuerdas? 4 por 4 por 10 a la menos 5, pero es cuando es 1000 equivalentes. Y si es el equivalente, lo tengo que multiplicar por 1000. Y al multiplicarlo, obviamente mira la cantidad que me da. 4 por 10 a la cuánto? A la menos 8. ¿Qué es lo que te acabamos? Entonces, en este caso, cuando yo quiero saber el pH, estamos de acuerdo, yo quiero calcular el pH de esta expresión matemática, ¿ya? De esta expresión matemática. Lo que yo hago normalmente en esos casos, ¿qué es primero entender cómo voy a calcular el pH. Entonces, escúchame, para eso tengo que tener dos cosas importantes al momento de resolver este problema. Primero, yo tengo que saber que hay dos propiedades de logaritmos que yo tengo que entender. Primero, el logaritmo de A a la B, ¿ya? Porque acá voy a tener exponentes. Esto de acá se va a expresar como B, o sea, el exponente baja como coeficiente, como B logaritmo de A, ¿ya? B logaritmo de A, así se va a expresar. Y la otra expresión que yo tengo que entender es esta, logaritmo de A por B, porque justamente yo tengo ahí un producto, 4 por 10 a la menos 8, ahí hay un producto. Entonces, logaritmo de A por B es lo mismo decir logaritmo de A más logaritmo de, ¿correcto? Con esas dos expresiones voy a empezar a trabajar, pero me falta algo. Voy a tener números ahí. Entonces, tengo que saber que hay logaritmos que tengo que conocer. Primero el logaritmo de 2, que es el más conocido. El logaritmo de 2 va a ser ¿cuánto? 0,3. Luego el logaritmo de 3, que vale ¿cuánto? 0,48. Y luego el logaritmo de 5, que vale 0,05. Con esos logaritmos trabajo para resolver este problema. Entonces, si yo ya tengo algo, lo primero que hago acá es separar el signo negativo que me está fastidiando. Lo separo. Ese signo al final lo voy a multiplicar. Cuidado que lo voy a hacer descuidar. Entonces, primero, como yo tengo un producto, lo voy a llevar a esta expresión. A por B. O sea, esto va a ser logaritmo de 4, ¿sí o no? Más logaritmo de 10 a la menos 8. ¿Vamos de acuerdo hasta ahí o no? Lo he separado. Ahora, ¿qué hago? Sigo separando el signo, menos. Ahí está el signo menos. ¿Qué hago ahora? Oye, pero este 4 no me lo ha dado el doctor acá. No está. Pero 4 yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado, ¿no? Claro, ahí está. ¿No es cierto? Sí, vamos bien. ¿Y ahora qué hago? Este menos, ¿te acuerdas? Es un exponente, menos 8 está arriba. Este exponente es el de acá, ¿o no? ¿Lo voy a bajar o no? Pero recuerda que cuando baja con carga. Menos por más, menos. ¿Correcto? Menos. Entonces va a ser ¿qué? 8 logaritmo de ¿cuánto? De 10. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? Lo he bajado. Cuando nos ha dado logaritmo de 10 hay que ponerlo acá. El logaritmo de 10 es el más fácil porque ¿cuánto es? 1. Es 1. ¿Muy bien? Ahora dime tú, ¿tengo otro exponente o no? Claro. ¿Ese 2 lo voy a bajar o no? Lo tengo que bajar. Significa entonces que esto va a ser ¿cuánto? 2 logaritmo de 2 o no? Habla. Sí, 2 logaritmo de 2. Y ahora, aquí, ¿cuánto es logaritmo de 10? 1. ¿No es cierto? Y 8 por 1. Ahí está. Ahora, ¿cuánto es el logaritmo de 2? 0,3. ¿Y cuánto es 2 por 0,3? 0,6. Entonces esto me va a dar 0,6 menos 8, ¿no? ¿Cuánto es 0,6 menos 8? Menos 7,4. Pero hay un menos afuera, ¿o no? Que lo multiplica, ¿no es cierto? ¿Y esto me va a dar positivo o no? Sí. ¿Cuánto es el pH de la sangre, muchachos?
7,4. ¿Correcto? Entonces, desde este punto de vista hemos demostrado cómo calculo el pH de la sangre a partir de una base logarítmica. ¿Correcto? Ahora, ojo, en un examen, ¿esto también es importante o no? Porque podemos cambiar la concentración. Cuando cambia la concentración, entonces ahí viene el tema. La primera pregunta es, determine el pH. Entonces, ya sabes tú, doctor, pero ¿cuál va a ser mi criterio? Recuerden ustedes, el pH de la sangre, que si bien es cierto, ustedes lo han dicho 7,4, pero en un rango normal va de 0,735 hasta 7,45. Ese es el rango del pH, ¿correcto? Ese es el rango del pH. Entonces, si el pH te sale 7,3, hablamos de una acidosis, ¿correcto? Cuando es menor a esto, hablamos de una acidosis, ¿correcto? Y obviamente si te sale 7,5, 7,6, ¿estamos de acuerdo o no? Eso te va a dar de una alcalosis. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es calcular el pH, acidosis o alcalosis. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, el apellido de esta acidosis o alcalosis va a ser dependiendo de quién, dependiendo de la sustancia que está cambiando. Cuando yo quiero hablar, ¿sí? Si yo estoy pensando en una, pero por eso te digo, de ahí la importancia de que no me vaya a enfocar solamente en la parte operativa, o sea, en el dato, uno ve el dato y no, como loco, tranquilo, hay que leer el caso clínico. El caso clínico, si me dice paciente, ¿no?, que tiene neumonía, está haciendo una insuficiencia respiratoria, ¿correcto? Entonces el problema ahí viene a ser que la presión de CO2, ¿correcto? Y por lo tanto tendría que ser un disturbio que respiratorio, o sea, acidosis o alcalosis que respiratoria, ¿correcto? Pero cuando ya hablamos de enfermedades que tienen varios componentes, tipo diabetes, por ejemplo, tipo insuficiencia renal, ¿correcto? En esos casos ya tengo que entender que los términos son que metabólicos, ¿ya? Pero para que sea el término respiratorio, tiene que hablarme de un problema de naturaleza. Te hablan acerca, ¿no? Estudiante de cuarto ciclo de medicina, de repente lo conozco, ¿no?, que hace un viaje a la ciudad de Huaraz, ¿no? Entonces, de repente va haciendo, de repente, ¿no?, su soroche, tanta cosa, ¿no? Entonces hace obviamente un cuadro, ¿no?, de dificultad respiratoria de su naturaleza. No necesariamente puse que se trate de ese problema, pero obviamente ya sabemos que el término tiene que ir, ¿no?, como respiratorio. Ya, seguimos. Bien, entonces como ves acá, estas sustancias, como te dije, se llaman sustancias buffer. Y estas sustancias buffer, ¿no?, o como ves ahí, que se llaman amortiguadoras, se van a encargar justamente de qué, de regular este estado ácido-base. Sabemos nosotros quién era responsable de la regulación hídrica, de la regulación salina de la sal, en este caso el riñón, pero el riñón también hace la regulación del pH, pero esa regulación ácido-base ya sabes cómo lo hace, ¿no?, a través justamente de estas dos sustancias, ¿no?, el CO2 o el bicarbonato, ¿correcto? El CO2 o el bicarbonato. Bien, entonces aquí como puedes ver, ¿cuáles son los cambios que ves en la parte teórica? ¿Cuáles son los cambios? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando nosotros vemos que dice la concentración de hidrógenos disminuye, pregunta, ¿qué pasa cuando la concentración de hidrógenos disminuye? ¿A qué se está refiriendo ese término? ¿A que el pH aumenta o que el pH disminuye? Le voy a poner hidrógeno, tranquilo, no te excites. Mira, escúchame. Siempre hay que poner el ejemplo para entender algo. Primer dato. Mira, yo te voy a poner 10 a la menos 3, ¿te parece? Y voy a poner acá 10 a la menos 2. Pregunta, ¿quién es mayor? ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo ponemos ahí para que entender. Voy a poner concentración de hidrógenos por acá, ¿no? Ahí. Esta es la concentración de hidrógenos, 10 a la menos 3. Y acá voy a poner concentración de hidrógenos, acá, concentración de hidrógenos,
10 a la menos 12. Y tú me dices que 10 a la menos 3 es mayor que 10 a la menos 12. Correcto, correcto. Pregunta, al ojo nada más. Si yo ya tengo la concentración de hidrógenos, ¿cuánto vale el pH? ¿Está bien o no? Te estás perdiendo, yo vi ya tu cara. Mira acá. Concentración de hidrógeno, volvemos a repetir, es igual al logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Entonces, habla, ¿cuánto vale esta concentración? 10 a la menos 3. ¿Y el menos 3 que está arriba baja acá o no? Menos por menos es más o no. Sería 3 logaritmo de 10 o no. Y el logaritmo de 10, por eso es que el pH, o sea, si a mí solamente me dicen 10 a la menos, el pH sale automático, ¿no es cierto? ¿Y acá cuánto vale el pH? Acá el pH vale 2. Correcto. Por eso ahora viene la pregunta. Dice acá, cuando la concentración de hidrógeno disminuye, ¿a cuál de los dos se está refiriendo? Al segundo, ¿o no? Porque acá es menor. Cuando la concentración disminuye, el pH, voy a colocar acá para no olvidarnos, es mayor que 7. ¿Está bien o no? En cambio, cuando la concentración aumenta, el pH es menor que 7. ¿Está bien o no? Es menor que 7. Entonces, por eso te dice, acá, en lugar de que, lo que pasa es que cuando te ponen concentración, lo colocan como concentración para que tú te confundas. Tú lo que haces es llevarlo a pH, para entenderlo más fácil. Al llevarlo a pH dices, el pH es mayor a 7. ¿Okay? Cuando pasa eso, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? El amortiguador se une al hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, ¿por qué se está uniendo al hidrógeno, muchachos? Fácil, ¿no? ¿Se está entendiendo o no? Porque al unirse al hidrógeno va a hacer que el pH ¿qué? ¿Se entiende o no? Claro, porque yo lo que hago es neutralizar. O sea, ¿por qué se está presentando un problema? Porque tengo hidrógenos libres, ¿correcto? Entonces, si yo quiero que ese pH se regule, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hago yo? Me uno. ¿Estamos de acuerdo? Me uno. Y lo mismo va a pasar acá. ¿Estamos de acuerdo? Perdón, acá no está uniéndose, acá está, perdón, liberando. Acá está unido, sino que acá no está el enlace. Perdón. Entonces repetimos acá para que me entiendas. Cuando el pH que disminuye, ahí siente está. ¿Qué pasa cuando el pH disminuye? Su concentración está elevada. ¿Y yo qué hago para equilibrar? Me uno al hidrógeno. Al unirme, voy a quitar hidrógeno de la circulación para bajar ¿qué? Justamente la concentración de hidrógeno. En cambio, en este caso no. El pH que es mayor a 7. Y en este caso, como el pH es mayor a 7, significa que la concentración de hidrógenos está disminuida. Yo necesito que elevarla. ¿Y cómo hago? Liberando, ahí está el signo más. ¿Liberando qué? Y liberando hidrógenos. ¿Ya? Entonces es el equilibrio que va a haber aquí. Seguimos. Bueno, ahí podemos ver el sistema bicarbonato. Este sistema bicarbonato, como puedes ver acá, se caracteriza, ¿te acuerdas? Cuando ingresa, escúchame, cuando tú inhalas, recordemos nosotros que al inhalar, normalmente lo que pasa, o lo que va a ingresar viene a ser que oxígeno, correcto, a nivel de lo que es la membrana alveolo capilar. ¿Estamos de acuerdo? Va a ingresar el oxígeno. Pero dentro ya de lo que viene a ser el capilar, va a ingresar a lo que es el glóbulo rojo, ¿no es cierto? Esta unión con el glóbulo rojo hace que el oxígeno, ¿con quién se une? Vamos, ¿con quién se une el oxígeno? Con la hemoglobina. Así es, se va a unir a la hemoglobina. Pero el detalle, muchachos, va a ser que al unirse a la hemoglobina, ¿correcto? Va a provocar que la anhidrasa carbónica, ahí viene el tema, la anhidrasa carbónica favorece justamente esta unión, ¿correcto? Y esto produce CO2. Muy bien. Ahora, perdón, el ácido carbónico. Una vez que se ha producido este ácido carbónico, ahora este ácido carbónico va a provocar la liberación de ¿qué? De un átomo de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eso va a provocar una acidez. Y esa acidez justamente es lo que me lleva a desarrollar un cuadro de ¿qué? De una acidosis respiratoria. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ojo, la acidosis sería si esta concentración permanece elevada. Pero ya sabemos que ¿cuál es la mejor forma de neutralizar? ¿Usando qué? Un amortiguador. Entonces, ¿qué hace el amortiguador si yo tengo muchos hidrógenos? Se une al hidrógeno. ¿Correcto o no? Si hay muchos hidrógenos, se tienen que unir.
y obviamente si hay poco, los va a tener que liberar. Entonces, está en un constante cambio. El amortiguador no actúa a un momento, va a depender de esa concentración. ¿Ya? Por eso se llaman buffers, ¿ya? Amortiguadores. Acá podemos ver, en este caso, la relación que tenemos. Entonces, mira, este hidrógeno que está elevado, como habíamos hablado, se une al bicarbonato. Y el bicarbonato lo que hace es formar ácido carbónico y luego se va a separar en CO2 más agua. ¿Por dónde se va a eliminar el CO2? Por la respiración, ¿correcto? Entonces, de esta manera, como vemos, el bicarbonato, ¿estamos de acuerdo? Se constituye como un amortiguador. Pero es un amortiguador, muchachos, efectivo, porque tiene una gran afinidad por el hidrógeno. Recuerden que cuando tiene esta carga, significa que tiene un espacio libre, y ese espacio libre le permite al hidrógeno formar su enlace. Se une, forma su enlace, y luego con la anhidrasa carbónica va a desdoblar este ácido y el CO2 se empieza a eliminar. ¿Correcto? Entonces, esto que estamos viendo es el mecanismo normal como este amortiguador funciona. ¿Sí? Ya, ahora, mira acá. Cuando queremos nosotros, ¿ya? Cuando nosotros queremos calcular, ¿te acuerdas que yo te había hablado de un ácido fuerte y un ácido débil? El ácido fuerte, ¿cuántos hidrógenos tenía? ¿Te acuerdas? Voy a ponerlo acá. El ácido fuerte tenía de esta manera, ¿no? Era un hidrógeno, ¿te acuerdas? En solución acuosa, y se va a liberar ese hidrógeno, ¿te acuerdas? Se libera ese hidrógeno, o sea, tiene uno, libera uno. Acá, hasta ahí estábamos chévere. Muy bien. Pero en este caso, como ves, tiene, recuerden algo acá importante, ¿no? Tú tienes, imagínate, si yo tengo una molécula de ácido carbónico, de acuerdo a la fórmula, deberían liberarse 2 hidrógenos y me quedaría CO3, ¿sí o no? 2 hidrógenos. Pero la pregunta es, ¿está liberando 2 hidrógenos? No. De acuerdo a lo que me dices esto, yo tengo M moléculas, ¿también o no? M moléculas, y se están liberando X hidrógenos. X, ¿cuántos? No lo sé. Y entonces significa que al ser diferente la primera con la segunda, significa entonces que se trata de un ácido débil. ¿Por qué? Porque acá debería